Buenas, mi nombre es Abraham Salas Quesada y hoy voy a hablar un poco sobre el proyecto de capacitores que tuvimos que hacer. Empezando por la primera parte sobre la investigación, me tocó estudiar sobre Peter van Musschenbroek, que fue uno de los primeros científicos en descubrir los capacitores. Esta fue la botella de Leyden, que fue un experimento con una botella de agua cargada envuelta en aluminio. También se estudió un poco de las aplicaciones de los capacitores, que se utilizan en diferentes electrodomésticos, como estos que son de radios. También los diferentes tipos de circuitos, que son la conexión en serie, que tiene la misma carga todos sus capacitores y el voltaje se divide entre estos. O la en paralelo, que se conectan en paralelo y cada capacitor comparte la misma carga y su voltaje varía dependiendo de la capacitancia. También se habla un poco de la ley de Gauss y cómo esta explica el funcionamiento detrás de los capacitores para almacenar energía. Y ahora sobre el laboratorio. Se puede ver un poco acá. En la primera parte se midió qué pasaría si se aumentaba el área de las placas y se disminuía la distancia. Yo predije que se iba a aumentar la capacitancia y los resultados parecieron ser concluyentes al respecto. Luego se calculó la carga en un capacitor de un circuito de un solo capacitor. Como se ve acá, los resultados fueron muy exactos. Lo siguiente fue usar un capacitor en serie de 2 y se calculó, se despejó la fórmula de la capacitancia para obtener el voltaje y la carga teóricos y compararlos. Luego se preguntó cómo se relaciona la capacitancia total con las capacitancias de dos condensadores en series. Y básicamente en serie la capacitancia total suele ser el recíproco de la sumatoria de los recíprocos de cada una, así que por lo general el resultado final suele ser mucho menor. Y al cambiar la diferencia de potencia en algunos, se afecta la diferencia de potencial en todos los demás, debido a que se tienen que mantener un equilibrio. Lo siguiente que se hizo fue utilizar capacitores de 3 en serie y se volvió a calcular todo y se comparó con sus resultados teóricos. Luego se hizo lo mismo pero con 2 en paralelo. Esta vez se volvieron a calcular las cargas y los voltajes, sin embargo se utilizó la carga total teórica, que es la suma de las cargas, para compararla con la que se nos daba experimentalmente. ¿Cómo se relaciona la capacitancia total con la capacitancia 2 o 3 en paralelo? Se refiere a que la capacitancia total va a ser igual a la suma de las capacitancias individuales, así que siempre va a ser mayor que cada una. Y la diferencia potencial no se suele cambiar, ya que es constante cuando son en paralelo. Al utilizar 3 en paralelo se volvió a hacer lo mismo con resultados similares. Y al utilizar 2 en serie y 1 en paralelo, se notó que después de calcular las cargas y voltajes, que la carga total se obtiene como una suma de la carga en serie más la carga en paralelo, puesto que la en serie suele ser compartida. Aquí se puede ver mejor. Lo siguiente fue 2 en paralelo y 1 en serie, y otra vez se calculó la carga teórica y el voltaje teórico, y al intentar calcular la carga total se notó que la carga total va a ser igual a la carga de la que está en serie o a la suma de las dos en paralelo. Y aquí se puede ver mejor. Luego de eso se nos pregunta por qué son importantes los capacitores, y en resumen es porque son importantes para todos los electrodomésticos actuales, incluidas las baterías. ¿Cuál es la función que cumplen los capacitores? Se puede decir que se pueden utilizar para crear baterías o formas de almacenar energía eléctrica. También se utilizan para circuitos que requieren almacenar energía cuando hay subidas de voltaje. Y suelen utilizarse para filtrar ciertas frecuencias eléctricas. Luego, ¿cuál es la relación entre tamaño y capacidad que poseen los capacitores? Y eso se vio como con las placas: entre mayor sean, más capacidad van a tener de almacenar. Y una analogía adecuada para explicarlo sería la del sartén, ya que funciona parecido a la radiación calórica con el intercambio eléctrico que hay en la capacitancia. Y eso sería. Muchísimas gracias por su atención.